buenas, estimados adultos pensantes que aún conservan el coraje de mirar la realidad sin filtros. Bienvenidos al rincón del pensamiento libre y la ironía sin anestesia. Esto es el sarcasmo de la noticia, donde no hay doctrina que nos domestique. Hoy te traigo una pregunta que, aunque parece un acertijo, quizás encierre una triste verdad. ¿Qué se vuelve más fuerte cuanto más frágil se muestra, más popular cuanto más ilegal se siente y más poderoso cuanto más lo rechaza la ley? Quédate hasta el final, porque la respuesta no es una adivinanza, es una radiografía del poder que intenta pasar por demócrata mientras dinamita las bases de la democracia. Mientras el país entero trata de digerir el atentado contra Miguel Uribe, un precandidato que hoy pelea por su vida, el presidente Gustavo Petro no pierde ni un segundo en gobernar. No. En firmar su famoso decretazo, esa convocatoria a consulta popular que parece más un acto de desesperación electoral que un ejercicio democrático. ¿Es que no hay pausa ni siquiera para la tragedia? ¿Acaso el dolor colectivo es solo un ruido de fondo en el teatro de la demagogia? Mientras el país sangra y la violencia se multiplica con más de 30 casos en solo 10 días, el mandatario se alista para un cabildo abierto en Cali, una ciudad donde el mismo alcalde advirtió que no es el momento. Pero claro, ¿qué sabe un alcalde de seguridad, verdad? En una jugada que ni Uribe se atrevió a soñar en su reelección, Petro decide llamar a las urnas sin importar el rechazo del Congreso, sin importar la Constitución, y sin importar siquiera los principios de la misma democracia que dice defender. Y como si no bastara, exfuncionarios de su propio gobierno como Juan Fernando Cristo y juristas de alto nivel lo advierten, esto podría ser prevaricato presidencial. Sí, como lo lees, si el decreto es inconstitucional, Petro y sus ministros podrían estar incurriendo en delitos graves, pero ¿qué importa eso cuando tienes Twitter como tribunal y multitudes como escudo? Aquí no se está consultando al pueblo. Se está desafiando al sistema. No es democracia participativa, es populismo con disfraz legal. Porque como lo dijo uno de los expertos, no importa que se pregunte, lo que importa es la movilización de masas. Y esa, queridos espectadores, es la receta de siempre: ruido, división y control emocional, mientras la institucionalidad se asfixia en silencio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este decretazo es una consulta al pueblo o una jugada de poder para tapar su incapacidad de gobernar? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión es lo único que aún no han decretado ilegal. ¿Recuerdas el acertijo del inicio? ¿Qué se vuelve más fuerte cuanto más frágil se muestra, más popular cuanto más ilegal se siente y más poderoso cuanto más lo rechaza la ley? La respuesta es, el populismo presidencial disfrazado de consulta democrática. Porque mientras más ilegal parece, más lo celebran sus seguidores, y mientras más lo cuestiona la ley, más lo impone el poder. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo episodio del sarcasmo informativo, donde la verdad no se grita, se razona. Y donde el silencio no es complicidad, sino el preludio del pensamiento. Yo soy Gus en tu mente, y esto fue el sarcasmo de la noticia. Vamos con la noticia. Contra todos, Petro firmará el decretazo que convoca a consulta popular, pese a crisis institucional por atentado contra Miguel Uribe. Este miércoles también se reactiva el debate de la reforma laboral en el Congreso. El presidente llamó a un cabildo abierto en Cali. Mientras que exministro Cristo criticó decretazo de la consulta popular del gobierno, ojalá se arrepientan al borde del abismo. El presidente Gustavo Petro está a horas de firmar el decreto que convocará a la consulta popular para el próximo 7 de agosto. Pese a que el país está inmerso en una crisis institucional por el atentado contra el precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, y los 30 casos de violencia que se registraron durante los 10 primeros días de junio. Este miércoles es el día D para la iniciativa del mandatario, quien convocó a un cabildo popular en Cali para oficializar el llamado a las urnas frente a sus simpatizantes. El gobierno llamó a esa jornada sin hacer caso a la advertencia del alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, de que no es el momento de hacer cabildos. El orden público está en un momento crítico. La Federación Nacional de Departamentos advirtió que durante los 10 primeros días de junio se reportaron al menos 30 casos de violencia. Especialmente durante la jornada del martes 10, en la cual en el Valle del Cauca, los ataques terroristas dejaron a víctimas civiles y así como policías. Para medir las implicaciones jurídicas del polémico decretazo de la consulta popular,
la universidad externado convocó a voces expertas de la academia e incluso del mismo núcleo del gobierno en un seminario. Aunque el presidente había considerado congelar la firma para distensionar el enrarecido ambiente político, se reversó. A través de X, su tribuna habitual, anunció que, ante el cese de la discusión de la reforma laboral durante 2 días, en solidaridad con el atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe, y que lo tiene entre la vida y la muerte, haría el llamado a las urnas, pese al concepto negativo del Senado. El evento fue instalado por el rector Hernando Parra Nieto, quien se refirió al atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado, 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Los hechos atroces del fin de semana, que nos remontan al pasado, son una prueba contundente de que los más temidos males de la intransigencia han vuelto a merodear la actividad política en Colombia. La coyuntura, agudizada por ese horripilante hecho, no nos ha hecho retroceder 30 años, como algunos afirman, sino 75. Las instituciones también podrían clausurarse tácitamente, sentenció. En el panel siguiente, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y los académicos Héctor Riveros, Humberto Sierra Porto y Floralba Padrón pusieron sobre la mesa la violación a la separación de poderes que implicaría el llamado a las urnas sin respetar la decisión del Congreso. Yo soy partidario de la reforma laboral. En este caso, por ejemplo, si lo que se quiere es que las conquistas laborales se hagan pronto, debe tramitarse por el Congreso. La consulta es un mandato al legislativo que requiere ser tramitado por este conducto regular, explicó el exprocurador y exfiscal Gómez Méndez, quien además mencionó que el llamado decretazo significaría una clara violación a la Constitución, al pretender que el presidencialismo reemplace no solo al Congreso sino también al Poder Judicial, al considerar, sin la decisión de un juez, supuestos vicios de trámite en la votación. El exministro del gobierno Petro, Juan Fernando Cristo, criticó duramente el decretazo y aseguró que ojalá el gobierno se arrepienta al borde del abismo. Argumentó que el Congreso tomó una decisión que no le corresponde al Ejecutivo determinar si es ajustada al derecho o no. Esta es una competencia que tiene el Consejo de Estado. No aguantaría ni una semana en la Corte a la que llegue, que serían la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero además no considero que la votación del 14 de mayo esté viciada. Fue una habilidad del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, pero acogido a la ley quinta, afirmó. Bueno, mis viejos queridos, ya pueden volver a buscar los lentes, pero no para leer, sino para escuchar cómo se cae a pedazos este circo político noticioso. Gracias por quedarte hasta el final, y no olviden tomarse la pastilla del sarcasmo diario. Nos vemos. Soy Gus en tu mente, en el sarcasmo de la noticia.